Estimados colegas, ¿cómo están nuevamente acá con el tema de, en este caso, la aceptación de herencia? Previamente quisiera recordarles que en mérito a que el Código de Procedimiento Civil ha quedado abrogado, ya no podemos referirnos a este tema como declaratoria de herederos. La declaratoria de herederos estaba prevista en el Código mencionado, en el de Procedimiento Civil, y podía realizarse en cualquier tiempo, no había un plazo establecido. Sin embargo, quedando abrogado, pues ya no existe la declaratoria de herederos como tal. Se ha sustituido con lo que llamamos nosotros la aceptación de herencia en vía voluntaria notarial. ¿Cómo procede? Previamente quisiera mencionarles que la aceptación de herencia tiene dos fases. La primera fase va desde la petición, aceptación, el trámite donde se elaboran las dos actas que habíamos mencionado para el proceso de divorcio, el acta de revisión y verificación y el acta de notoriedad. Con eso concluye la primera fase. La segunda fase de la aceptación de herencia comienza con la protocolización de la aceptación de herencia, incluyendo el pago de los impuestos sucesorios. Es decir, que pueden emitirse testimonios de la protocolización cuantos inmuebles o muebles sujetos a registro se necesitara. Establecida esta diferenciación, podemos mencionar que este trámite se encuentra previsto en el artículo 109 del Decreto Supremo 2189. Nos remite al Código Civil en algunos temas. Por ejemplo, nos dicen lo que es conflictivo para nosotros, ¿no? ¿Qué pasa si la persona que ha fallecido lo hizo hace más de 10 años? Nosotros sabemos que la prescripción procede únicamente cuando hay un interés y hay una declaración judicial sobre la pérdida del derecho, obviamente con una sentencia ejecutoriada. Entre tanto no exista esta declaración judicial, el notario está habilitado para realizar los trámites de aceptación de herencia, incluso habiendo transcurrido más de los 10 años. Lo mismo ocurre para el tema de la renuncia a la herencia. El 109 nos establece que se adjunta la documentación idónea para la aceptación de herencia. Primero la petición escrita, donde se debe consignar, ya sabemos, las generales de ley, la manifestación del consentimiento mutuo de acudir a la vía voluntaria notarial, el motivo de la petición, que es obviamente el fallecimiento, el derecho que les asiste, deberán hacer la relación de filiación que tienen para determinar si son herederos forzosos o simplemente legales, y la declaración de inexistencia del proceso. Obviamente, si la persona ha fallecido recientemente, no será necesario este tema porque el juez está rechazando los trámites de aceptación de herencia, porque la competencia es vía notarial. ¿Cómo acreditamos la calidad de heredero? La única manera de hacerlo es a través del certificado de nacimiento, donde se establece quiénes son los padres, quiénes son los hermanos. No, en el certificado de nacimiento no está eso, ¿no? Para identificar a los hermanos se necesitará la certificación del CERECI. Si bien en la ley del notariado no establece la exigencia de esta certificación, sin embargo, por seguridad, el notario debe exigir, y lo único que tiene que hacer el solicitante es apersonarse al servicio de registro cívico con los datos fidedignos. ¿Por qué se mencionan o por qué el registro civil emite una certificación con 20 hijos? ¿No? Ha habido casos en que han salido más de 100.
es por la homonimia, ¿no es cierto? El tema es que no dan los datos exactos. Si se individualiza la persona con el carnet de identidad, si es que hay un alfanumérico, los nombres y apellidos completos, entonces el CERECI emite la certificación correcta y únicamente de los hijos existentes. Al momento de hacer el acta de verificación y revisión de documentación, el notario debe expresar que la manifestación que hacen las personas lo hacen bajo responsabilidad civil, penal, administrativa. En ese momento las personas suelen manifestar y suelen decir, sacar a la luz de que existen otros hermanos, pero que ellos no los conocen, o que sí habían tenido un hermano paterno o materno, pero que nunca han vivido con ellos, que no los conocían. ¿Esto a qué objeto? A objeto de salvar los derechos y evitar procesos futuros contra el notario, porque el notario está dando fe y está actuando de buena fe también para otorgar la escritura pública de la aceptación de herencia. Muy bien. El artículo 109 del Decreto Supremo 2189 establece que además de los documentos comunes, la petición debe adjuntar el certificado de defunción original del causante y el documento que acredite la calidad de heredero. Seguidamente, el notario de fe pública verificará la documentación presentada y autorizará la escritura pública. Lo mismo que dijimos en el trámite de la aceptación de herencia, del trámite del divorcio notarial, es imposible que en el momento en que nos traen la documentación podamos asignar número a la escritura pública. Entonces, en el mismo acta de verificación y revisión de documentos, habrá que establecer una fecha para que las partes comparezcan. Esa fecha coincidirá con la culminación de la elaboración de la transcripción de la escritura pública, la transcripción de la documentación en la escritura pública. Para evitar problemas de que las personas se arrepientan, no quieran firmar, hay que imprimir previamente un borrador. El borrador podrán dar lectura para verificar si hay o no hay errores y posteriormente se podrá emitir la escritura ya asignándole un número. En temas de procesos voluntarios, de trámites voluntarios, es importante cumplir el principio de inmediación y el principio de acto único, es decir, que todos deben estar presentes. No se puede solicitar o no se puede realizar el trámite de acuerdo al proceso de firmas establecido para las escrituras públicas en el artículo 56 de la Ley del Notariado. En este caso de los trámites voluntarios, se exige la unidad de acto y el principio de inmediación. ¿Por qué? Porque en el momento en que firman el protocolo o la matriz protocolar, debe emitirse el testimonio. Los tiempos corren. Tenemos solo 5 días para informar a la dirección del notariado sobre el inicio del trámite voluntario, adjuntando toda la documentación, que es la petición, el acta de verificación y revisión de documentos, el acta de notoriedad y, solo esos 3 documentos y la nota donde establecemos que se ha realizado el depósito a favor del Estado. Tenemos poco tiempo, son 5 días en los que se nos ha solicitado que hagamos estos trámites. El día del comparecimiento se les informa de que esa escritura pública que está saliendo, la primera, les sirve para hacer trámites administrativos. Trámites bancarios, trámites para las AFPs, para COTEL incluso, no necesitan más que el primer testimonio.
Si tuvieran bienes, en ese caso, van y pagan el impuesto sucesorio, que sabemos que es el 4% de la base imponible. El 3% se paga impuestos nacionales y el 1% a la gobernación. Han tenido dificultades los usuarios en el tema de hacer el pago en la gobernación por el porcentaje que les corresponde. Ha ocurrido, y puede ocurrir, que las personas hagan independientemente su trámite de aceptación de herencia. Es un derecho personal, es un derecho individual. Cada uno puede hacer la aceptación de herencia sin necesidad de que los otros hagan el mismo día, a la misma hora y ante el mismo notario. Entonces, si solo hacemos el trámite de aceptación de herencia de los herederos, de los hijos, del de cuyos que están en La Paz, por ejemplo, que están de acuerdo en hacerlo, ellos asumirán solamente los derechos en la parte que les corresponde, en la parte porcentual que les corresponde. Por tanto, no tendrán que pagar el 100% de los derechos adquiridos. Lo que estaba ocurriendo en la gobernación era que les estaban cobrando el 100%. Tengo entendido que ahora son más flexibles y entienden de que no pueden pagar o pagar doble el tema del porcentaje que les corresponde, en la alícuota parte que les corresponde. ¿Qué pasa cuando uno de los herederos está en el exterior? ¿Puede otorgar un poder para que se haga la aceptación de herencia? Sí, lo puede hacer ante un notario de fe pública. Si están dentro del sistema latino, ante cualquier notario, el documento llegará apostillado. Y si es ante el cónsul de Bolivia, el cónsul ya tiene la calidad de notario de fe pública. Por tanto, el poder que emiten en el consulado tiene el mismo valor en Bolivia. Es cierto que algunas instituciones no están aceptando el testimonio emitido por los cónsules de Bolivia en el extranjero y están solicitando que se protocolice. No tenemos la dificultad de hacer la protocolización porque generamos una matriz que nos permite otorgar duplicados o fotocopias legalizadas. Muy bien, con el pago del impuesto sucesorio se emite una nueva escritura pública. Esta escritura pública en realidad es la protocolización de la anterior escritura que hicimos. Por eso se llama protocolización. Tiene la misma calidad, la misma jerarquía, solo cambia el nomen juris. Se llama protocolización de la aceptación de herencia más el pago del impuesto sucesorio, y solamente en la parte de la suma se puede establecer a qué bien inmueble corresponde o a qué bien mueble sujeto al registro corresponde el testimonio que vamos a emitir. Porque si han leído los impuestos, en ningún lugar se establece a qué inmueble corresponde. Si bien identifica el lote número 5, manzano A, no hay un acápite donde se establezca el folio real. El número del folio no está. Entonces nosotros debemos generar esa información en la suma para identificar a los inmuebles, porque hay personas que evidentemente tienen más de un inmueble, más de un vehículo. Entonces debemos identificar con la placa, por decirle, el vehículo, vagoneta, Ford Explorer, color rojo, con placa de circulación, solo la parte de la suma. Si nosotros hacemos la carátula, copiaremos la parte de la suma a la carátula. Entonces estamos identificando el bien sobre el cual estamos protocolizando la aceptación de herencia. Eso es importante para temas de la identificación y la individualización de los bienes. No hay mayor duda en el tema, todas las personas saben que se ha suplido este tema del proceso de la declaratoria de herederos por la aceptación de herencia. ¿Qué dudas podemos tener? ¿Podemos hacer la aceptación de herencia de menores de edad? Sí podemos hacerlo.
Se han dado casos en los que han acudido a la vía judicial por el tema del artículo 51 de la ley 603, que establece que debe hacerse mediante beneficio de inventario. Sin embargo, los jueces han estado rechazando este tema porque la competencia, le corresponde al notario de fe pública, como otros temas de materia civil, por ejemplo. Ese tema lo vamos a discutir y mencionar en otro momento, porque sí es un problema para el usuario de que los jueces estén rechazando los trámites porque se ha derivado a la competencia notarial. No le veo mayor dificultad a hacer la aceptación de herencia, salvo estos dos temas, el de la prescripción y el que se pueda hacer a favor de los menores. Se lo hace obviamente a través de su representante tutor, que es el padre o la madre que quede supérsite ante el notario de fe pública, en virtud siempre del interés superior del menor. Estamos habilitados. Ahora, hablamos sobre la renuncia. La renuncia es básicamente el mismo trámite, se hace el mismo depósito. Sin embargo, hay que tener cuidado en dos cosas importantes. El que renuncia no puede renunciar a un inmueble o a dos inmuebles a favor de uno de los coherederos. No es posible. ¿Por qué? La renuncia debe ser total a todos los bienes fincados por el decuius. ¿Pueden beneficiarse los otros herederos que están en la misma categoría? Lamentablemente no. El artículo 1089 del Código Civil establece claramente, vamos a dar lectura. Artículo 1089, noción. La representación, estamos hablando del derecho de representación, hace subintrar a los descendientes en el lugar y grado de su ascendiente cuando éste sea desheredado, indigno de suceder, renuncie a la herencia o premuera a la persona cuya sucesión se trata. Entonces, la condición es que si renuncia a todo, la renuncia es personal, entonces no le afecta a sus descendientes. Quienes tendrían el derecho a suceder al abuelo, por decirles, son los nietos, los hijos del que renuncia a la herencia porque está en la misma categoría del desheredado o del premuerto. Entonces, si el heredero que renuncia en realidad lo que quiere es beneficiar a su hermana, a su mamá, no puede ir por la vía de la renuncia a la herencia. Lo que tiene que hacer es aceptar la herencia y posteriormente hacer la cesión de sus acciones y derechos a favor de los otros coherederos. Hay herederos que no tienen hijos, que no tienen planes de tener descendencia. Ustedes saben que el futuro no está escrito. Entonces, lo que hacemos en la parte del acta de notoriedad es salvar los derechos de terceros con igual o mejor derecho. Entonces, esa es la única previsión que habría que tomar para el tema de la renuncia a la herencia. Los demás trámites son iguales, salvo que en la renuncia únicamente emitimos la escritura pública de la renuncia a todos los bienes fincados y se registra en derechos reales sin mayor trámite. La renuncia por minuta está siendo observada y rechazada por derechos reales. ¿Por qué? Porque la competencia es la vía voluntaria notarial. Espero que haya satisfecho las expectativas de todos ustedes. No veo que haya mayor dificultad en hacer estos trámites. Sí, digamos, en el tema de los requisitos comunes, que tiene alguna falencia por ahí que no nos explica expresamente cómo debemos hacerlo. Pero eso es subsanable. Les recomiendo que por seguridad cada uno de los notarios
tomen las previsiones que sean necesarias, que estimen necesarias para realizar este tipo de trámites. Antes de concluir, quisiera invitarlos, hay otro grupo de docentes de la Universidad Mayor de San Andrés que están preparando los temas para la Escuela de Gestión Pública, que tengo entendido ha suscrito un acuerdo con la Dirección del Notariado Plurinacional. Ellos van a abordar temas de relevancia y que no están siendo tratados en este conversatorio. Ha sido un gusto compartir con ustedes. Cualquier sugerencia, cualquier duda, por favor háganmela llegar. Estaremos por la tarde, a partir de las 3 de la tarde, para recibir no solamente las dudas que tengan ustedes, sino no olviden que tienen el tema de las preguntas que yo les he realizado. Debemos uniformar criterio. Estoy a su disposición. Muchas gracias y hasta otra oportunidad.